Sí, se celebra el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia en México, y tenemos una fiesta mexicana aquí en Oviedo. Para todos los que viven aquí en España, la idea es que conozcan nuestras tradiciones. Tenemos polacos, tenemos venezolanos, chilenos, españoles, hay de todo, es una multiculturalidad lo que hay ahorita con nosotros, y la idea es que así sea un espacio abierto para todos ellos. Negrita de mis pesares. Yo creo que sí, hemos tenido la fortuna de que muchos mexicanos asistan o vengan con nosotros aquí a la cafebrería, pero me parece que poco a poco se empieza a cohesionar más el grupo de mexicanos que hay en Asturias, principalmente los que están en Oviedo, que aquí los tenemos prácticamente todas las semanas, y que están pues contribuyendo un poco a que se difunda un poco nuestra cultura, ¿verdad? Aquí en Oviedo. Son raíces culturales de muchos años. La vinculación con Asturias ha sido durante más de 200 años, que ha habido migraciones de asturianos a México, y también han habido migraciones de mexicanos a Asturias en menor medida, pero existe esta afinidad porque México les abrió las puertas a muchos asturianos durante mucho tiempo, que se asentaron en diversas zonas del país y crearon empresa, hicieron las Américas, como se les llamó en aquel momento, y regresaron a España con otra percepción del mundo, y me parece que eso México les dio esta visión. Y me parece que no solamente la vinculación con México con Asturias es particular aquí. Me parece que tenemos la dicha de que el mexicano es querido en todo el mundo gracias a los brazos abiertos que siempre ha tenido para todos los pueblos del mundo, ¿no? Y un pueblo en particular que queremos mucho son los asturianos. Nosotros llamamos a nuestro centro cultural Fuentes en Asturias en honor a Carlos Fuentes, un escritor mexicano que difundió el pensamiento de Iberoamérica. Y la idea es que esa tradición cultural que nos ahonda más de 500 años desde la llegada de Colón, ahora perdure, que se mantenga y que sigamos creando lazos tanto culturales como sociales para seguir avanzando en una dirección común, en un destino común que tenemos, porque tuvimos un pasado común, tenemos un destino común que hay que conocerlo, eso es lo principal, y seguir abonando, seguir creando, seguir haciendo historia como la gran mancha que somos los que hablamos español, y los que pertenecemos a esta maravillosa cultura que es la iberoamericana.